A fondo. ¿Verdad? Es atómico. Hoy con nosotros tenemos al BYD Seat, un auto que en verdad destaca por muchos aspectos. Uno de ellos, su tiempo de aceleración en 3,8 segundos para hacer el 0 a 100. Otro es su calidad de interiores muy premium y sin duda es la competencia directa del Tesla Model 3. Vamos a ver si en verdad es un muy buen auto para hacer la competencia al americano. Quédate porque va a estar interesante. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Roselot por haberme prestado estas unidades y hacer el correspondiente video. Te invito también a cotizar con el código que te dejo en pantalla y también al correo y número que también te dejo en pantalla para que tengas un descuento especial. Ellos venden todas las marcas que dejo por acá abajo. Por si te interesa alguna de ellas, cotiza con mi código y ten ese descuento en tu nuevo vehículo. Continuamos con el video. Empecemos por sus dimensiones. Son 4,8 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,46 metros de alto. Es un auto largo, pero pese a eso su maletero no es tan grande como uno esperaría, solo son 400 litros de capacidad. Lo que sí es realmente bueno, y es una cifra que nunca hablamos, es el coeficiente aerodinámico, que es de 0,21, una muy buena cifra. Sus motores eléctricos, uno por cada eje, puede generar unos increíbles 523 caballos de fuerza y 600 Nm de torque. Obviamente tener un motor en cada eje nos da tracción all-wheel drive, y lo increíble es que el 0 a 100, como te mencioné, lo hace en solo 3,8 segundos. La autonomía de este modelo es de 520 kilómetros. También no está de más decir que para frenar de 100 kilómetros a 0 lo hacen solo 36 metros. Una muy buena cifra considerando que pesa 2,1 toneladas, así que no está nada mal. En equipamiento es un auto muy completo, desde conducción semiautónoma, cámara de 360 grados y literal este auto equipa casi todas las ayudas a la conducción que puedan existir, desde frenado autónomo, sensor de punto ciego, mantenimiento de carril y muchos más. Por otro lado tendremos un techo panorámico que no es aperturable, portalón eléctrico, sonido de 12 altavoces que nos da una potencia de 775 watts y un infoentretenimiento de 15,6 pulgadas. Ahora, su precio en su única versión es de 52.990.000 pesos con todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el frente, las ayudas a la aerodinámica son muy presentes. Tendremos esta gran toma de aire en la zona de abajo que se ve bastante atractiva. Tendremos esta iluminación diurna que también le da un gusto al auto y obviamente tecnología full LED con luces altas automáticas para esta versión. Bueno, por los lados, empezando por las llantas, son medida 235, 45, aro 18 y que bueno, son de tipo aerodinámicas para, como te digo, este auto busca tener un coeficiente aerodinámico muy bajo. Por los lados tendremos esta especie de decoración. La calidad de las puertas no es muy dura, pero tampoco tan endeble como he probado en otros autos. Bueno, las manillas que son retráctiles, me gusta ese aspecto. Cerramos el vidrio para sentir el cerrado de las puertas. Bastante sólido, muy bien ahí. Y la parte de atrás también subimos el vidrio y ahí sí se decae un poco, pero tampoco se siente tan mal. Bueno, por acá tendremos el puerto de carga y el baúl o la zona de atrás con esta firma lumínica de muy buena calidad. Se siente la calidad de ensamblado de esta óptica muy buena y un gran difusor que también ayuda a lo que es el coeficiente aerodinámico y también a mantener el auto un poco más estable a altas velocidades. Tendremos el botón acá para la apertura del maletero, no es muy rápido. Y bueno, el baúl, que aquí sí se cae el auto, dado que solo ofrece 400 litros para un auto de casi 5 metros, es un poco pequeño. Tendremos una zona abajo para meter cables y parte del sonido de audio, el subwoofer, en esta zona. En verdad hay mucho para hablar acá, tiene mucha tecnología, mucho equipamiento. Creo que no lo vamos a poder abarcar todo en este video porque si no se hiciera muy extenso. Vamos a empezar hablando por las puertas, donde combina lo que es cuero, alcántara y en verdad materiales de muy buena calidad. Se siente muy premium. Ya capaz en la zona de abajo tendremos plásticos duros, pero en verdad la calidad que se siente arriba mitiga todo lo que podremos encontrar más abajo. Acá tendremos para lo que es, primero, seguros para los niños en las puertas, muy bien. Tendremos para obviamente controlar los elevalunas y por acá para cambiar la configuración de los retrovisores y también plegarlos automáticamente. Por acá no tendremos nada, solo una pequeña zona para guardar como monedas que está cubierto en alcántara y ahí lo puedes observar cómo es. Y no mucho más, tendremos para abrir lo que es la capota del frente. Bueno, más abajo también mencioné que tendremos para poder aperturar lo que es el portón de atrás.
Bueno, en el volante por acá tendremos para controlar las luces que son automáticas y por esta zona para los limpia parabrisas. En el mismo volante tendremos acciones ya sea para lo que es las asistencias a la conducción como el mantenimiento de carril y también la distancia que me precede con el auto, con el control crucero adaptativo o la conducción semiautónoma que tiene este auto. Y por acá para lo que es el cambio de la posición de la pantalla, que bueno, esto lo tienen casi todos los BYD como tal. Y también tendremos un botón para lo que es la cámara de 360 grados que se ve medianamente de buena calidad. Y bueno, también tendremos opción para verla desde forma de 360 grados, valga la redundancia. Y te da la posibilidad de, bueno, también ver cada punto en lo que es el punto ciego, ya que tiene una cámara en cada retrovisor, lo cual está bastante bien. Bueno, siguiendo por el volante tendremos también lo que es para cambiar configuraciones, información que te muestra el cuadro de instrumento, que tiene mucho para ofrecer. Por lo menos acá me muestra en tiempo real la presión y temperatura de los neumáticos, que está muy bien. Y si sigo por acá, bueno, puedo ver estado de la batería, el tiempo de manejo, y si paso entre las diferentes opciones tengo también como para personalizar el cuadro de instrumento para cambiar lo que es la temperatura, el soplador del aire del climatizador, las advertencias que me daría el vehículo, y esto es como un temporizador para controlar los tiempos de aceleración, que está bastante bien. Por acá también tendremos el comando de voz, que ya lo vamos a probar, también para contestar llamadas y para cambiar los modos que tengo del multimedia, que son todos estos, e incluido el Spotify o aplicaciones que pueda preinstalar en este sistema, que te deja instalar aplicaciones, que está muy bien. Y el Apple CarPlay, que se ve muy grande, en verdad se aprovecha mucho el tamaño de la pantalla usando el Apple CarPlay, muy bien. Bueno, siguiendo por acá tendremos dos bandejas de carga, una a este lado y otra de acá, que no son ventiladas, lo cual hará que tu teléfono se recaliente. Más abajo tendremos tomas de puerto USB tipo A, tipo C, y un pequeño compartimiento que está iluminado, y bueno, también una iluminación acá que combina también con las puertas. Este pequeño joystick para poder cambiar lo que son las marchas del auto, también para poner el auto hold, apagar el punto ciego, cambiar los modos de manejo del auto, que te va cambiando acá. O bueno, este es el modo, como por decir, que controla la tracción del auto, porque también tengo los modos normal, eco y sport. También bueno, control para poner para el vehículo, bueno, acá para poner en auto lo que es el climatizador, acá para apagarlo o prenderlo, aquí el desempañador de los vidrios. Me gusta que tenga estos atajos, pero aún, bueno, se hacen falta algunos atajos un poco más directos. Si pongo el Apple CarPlay, como lo tenía ahorita, entonces cada vez que quieras cambiar algo del climatizador tendrás que salirte, irte acá, y ahí, bueno, controlas lo que necesitas cambiar de lo que es el ventilador. Hay que mencionar que esta zona es ajustada solo por la pantalla. Puedes cambiar la temperatura de este lado o de este lado. Eso tampoco me gusta porque te entorpece como la función de poder cambiarlo tú manualmente. Entonces, bueno, para que lo tengas en consideración. El climatizador tiene muchas opciones que también vamos a hablar más adelante, pero vamos a empezar a hablar algo del comando de voz, que me encanta. Primero, voy a mostrar tres funciones que me gustan, por lo menos. Baja las ventanas del lado derecho. Sube las ventanas del lado derecho. Eso me encanta. También le puedo decir opciones para el climatizador. Poner el lado del conductor en 21 grados. Muy bien, la temperatura se establece en 21 grados en el asiento del conductor. Eso me encanta. También tendremos la opción del navegador, que le puedo decir indicaciones. Llévame al Costanera Center. Aquí está lo que he encontrado. ¿Cuál prefiera? Claro. Y ahí, Costanera Center en 2469 Avenida Andrés Bello en Providencia. Iniciando la navegación. Y ahí me lleva. Continúe hacia la vía indicada. En verdad es un sistema que funciona muy bien. Capaz, como te digo, me gustaría tener más botones físicos capaz para lo que es el aire, pero está muy bien resuelto este sistema. Y hay que mencionar que este sistema tiene internet propio, lo cual también te permite, mediante una aplicación de BYD, controlar ciertos apartados del auto mediante la aplicación, como climatizar la zona mientras el auto está estacionado como tal. Bueno, vamos a ver si podemos ahora hablar algo de este infoentretenimiento, que en verdad tiene mucho para mencionar. Primero, esta sería como la pantalla principal, que bueno, tienes esta que tiene como unos especies de atajos, esta que son como las aplicaciones ya instaladas. Abajo tenemos lo que es el climatizador, y
aquí configuraciones del auto. Como te mencioné al principio, este auto tiene mucha asistencia a la conducción, también una forma de conducción semi-autónoma. Tendremos, bueno, acciones de lo que es el uso de la energía de este auto, de cómo configurar el aspecto de la carga. Aquí ya son más configuraciones del vehículo. Como mencioné ya también en un principio, este auto se le puede instalar aplicaciones. De este caso ya viene instalado Spotify. También tiene Amazon Music, tiene una opción del karaoke que viene con una especie de micrófono. Y bueno, como te digo, es un sistema muy bueno. El climatizador, como te menciono, tiene un menú aparte y tiene muchas configuraciones desde esta pantalla, como el apartado de el soplado, la calefacción y ventilación de los asientos, cosa que me encanta también, una especie de purificador, muy bueno también, y bueno, el apartado de la configuración de lo que es el apartado del climatizador. En esta zona de abajo tenemos como atajos directos, donde aquí regreso, este es el menú principal, esto es como para ver las aplicaciones que tengo abiertas. Aquí voltearía lo que es la pantalla, aquí puedo separar dos pantallas para ver, pues en este caso tengo para ver el mapa o el Spotify del otro lado, y aquí apagaría lo que es la pantalla como tal. ¿Verdad? Un sistema que me encanta, es un poco atareado aprendérselo todo, pero después creo que es solo costumbre. Bueno, siguiendo por la parte de arriba, retrovisor electrocromático se agradece, iluminación 100% LED también se agradece, y también tendremos lo que es tapasoles con iluminación. Como puedes ver, es dependiendo de la inclinación que tiene, prenden. Bueno, el techo, que es panorámico pero no es aperturable, ahí sí no me gusta, me hubiese gustado que se hubiese aperturado, y la calidad del interior es muy buena. Tendremos plástico suave abajo, alcántara por acá y una guantera bastante profunda pero que no apertura mucho. Los asientos son muy cómodos y se sienten de muy buena calidad con solo tocarlos. Sin duda esto sí me gusta y se siente que te agarran mucho por estas protuberancias que vemos en esta zona. Y bueno, abajo tendremos un box que es bastante profundo y dos portabebidas que no sé qué hace este botón. No sé si esta unidad tiene dañado este botón, pero no le encuentro ninguna función. Bueno, aquí tendremos para configurar lo que es la tarjeta para entrar y salir del auto y no mucho más. Vámonos a la zona trasera a ver qué nos ofrece. Bueno, en la zona trasera hay que mencionar primero que el espacio es extremadamente bueno. Yo creo que BYD aquí lo que tenía que recortar un poco de espacio acá y mejorar el maletero, porque en verdad aquí el espacio es una locura. Me queda mucho espacio para lo que es mis rodillas. Lo que sí no me gusta es que no tendremos para controlar nada del climatizador en esta zona. Más abajo tendremos dos puertos USB tipo A y tipo C. Y los asientos que son, bueno, como que la apariencia deportiva también se transmite por acá y me gusta. El techo sin duda le da mucha iluminación a lo que es la cabina y bueno, todas estas columnas y el techo son en negro para considerar. Tendremos un pequeño portabrazos en esta zona con sus dos portabebidas que se siente, como te digo, los materiales de muy buena calidad y también la materialidad se transmite hasta la puerta de atrás con cuero acá arriba, alcántara acá y bueno, toda esta zona hasta la parte de abajo y que ya bueno, ahí baja la calidad al igual que la puerta delantera. Bueno, también mencionar que la altura del techo es buena, creo que también gracias al techo de cristal se gana harto espacio para que lo tengas en consideración. Bueno, y mencionar que como esto es un auto eléctrico, en la zona de adelante tendremos un pequeño lugar para lo que es guardar, en este caso, los cables de carga del vehículo. Bastante útil y bueno, agradecer que aprovechen este espacio para darte más espacio de almacenar cosas. Y bueno, mencionar los asientos, que los medio mencioné del lado del copiloto, mencionar que tienen ajuste eléctrico, pero la memoria se encuentra dentro de lo que es el cuadro de infoentretenimiento, para que lo tengan en consideración. Y bueno, algo que tiene este BYD, que tienes la opción de karaoke. Esto es un micrófono que te vende la marca, se conecta por USB en la zona de abajo y bueno, después de eso es inalámbrico y te da la opción, bueno, de querer cantar karaoke en el habitáculo. Bueno, veamos si no salta el copyright y suena en el altavoz. Muy bueno, para los que les gusta el karaoke, para cuando estés en tu tiempo de carga podrás usar esto como tal. Bajemos el volumen para que no salte el copyright. Bueno, ya en la prueba del BYD Seal o Seal, es un auto en verdad bastante confortable. Pensé que iba a ser un poco más seco cuando este auto busca ser, como te digo, un poco deportivo. Su potencia lo amerita, pero en verdad es un auto bastante confortable. Le siento sí un poco más agresivo lo que es la frenada regenerativa, está muy presente. Es un auto que acelera muy fuerte también, el 0 a 100 como te lo mencioné, 3,8 segundos y se siente esa pegada al asiento. Y lo que sí, bueno, no me gusta es que se le escucha como una especie de ruido de viento. Pese a tener todas las ventanas cerradas se siente muy ruidoso, pero en verdad es un auto bastante confortable. Algo que no mencioné cuando estábamos haciendo la reseña por dentro es que tiene Head-Up Display y se ve bastante bien. Te da lo que es la lectura de las señales de tránsito y te indica la velocidad máxima de la zona, lo cual también está bien. Y bueno, las asistencias de conducción que funcionan muy bien. Por lo menos aquí vamos a entrar a autopista para poder probar lo que es
tiempo de aceleración. Y acá, pedal a fondo. En verdad es atómico. Pero en verdad es un auto exquisito. Bueno, compite con el Model 3 Performance, entonces tiene que hacerle cara y bueno, es muy bueno. Lo que te digo, lo que no me gusta es la insonorización, me falta un poco de una vuelta de tuerca en esta zona. Lo que sí me gusta es que se siente un poco mejor que lo que es la frenada en el cuanto al Tesla. Aquí como que la ayuda con el frenado regenerativo se siente, los dos trabajan en conjunto. En el Tesla siente que el peso le pasa mucha factura al auto y bueno, también creo que también le falta un poco de iluminación a lo que es el cuadro de instrumentos. Se siente como que muy pobre cuando le pega el sol, o que estuviese cubierto con algo para que se pudiese leer mayor la información, pero en verdad es un autazo. El sistema te va indicando cosas que si tienes un peaje, lo cual está bastante curioso. Es un sistema, como te mencioné también cuando hicimos el interior, muy completo. Es un auto bastante recomendable. Me gusta mucho más que el Tesla. Es un poco más tradicional con las palancas y todo esto, porque el Tesla, bueno, todo se controla mediante la pantalla. Acá tienes la opción de tener ciertos botones. Bueno, acá está bastante muy bueno. ¿Es recomendable? Mucho. Está un poco más caro que el Tesla, sí, pero en verdad aquí se siente una mejor calidad en cuanto a construcción. Así que bastante recomendable este BYD Seat. Bueno, vamos a hacer una prueba de 0 a 100 en una pequeña toma. A ver cuánto pega. 75. Muy bueno.